Muy bien, entonces en este video vamos a estar viendo lo que es la dinámica de los problemas que son curvas con peralte. Y entonces estos problemas de curvas con peralte son interesantes y también es importante a la hora de el movimiento circular, pues varios problemas son análogos. Por ejemplo, hay unos que son de un poste. Voy a dibujar aquí más o menos un poste que tiene una pitata con un bloque y esto está dando vueltas así. Y pues bueno, eso es un problema análogo a estas curvas con peralte. Y entonces, pues bueno, voy a leer el problema que dice: para un automóvil que viaja con cierta rapidez es posible peraltar una curva con un ángulo tal que el automóvil no necesita la fricción para mantener el radio con que da la vuelta. Esto es útil porque el automóvil podría tomar con seguridad esa curva, incluso si el hielo está, bueno, incluso si hay hielo. Entonces, muy útil porque si hay hielo no es necesario llevar llantas que no hagan derrapar. Entonces, un ingeniero propone reconstruir la curva de modo que el automóvil pueda dar la vuelta sin peligro aunque no haya fricción. Entonces, ¿qué ángulo debe tener el peralte para esta curva? El peralte es la inclinación de la curva. Entonces, para eso voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Y a la hora de hacer un diagrama de cuerpo libre para este problema es importante tomar en cuenta eh, qué es lo que yo, bueno, qué es lo importante de este problema. Entonces, si yo tomo en cuenta aquí, por ejemplo, ¿para dónde quiero que vaya la aceleración? Como tengo un plano inclinado de cierta manera, yo podría inclinar el plano. Sin embargo, eso implica que la aceleración iría para allá. Y para simplificar, lo mejor es que la aceleración vaya para un solo eje. Entonces, si tengo así, la aceleración va para el centro del círculo y es mucho más fácil de trabajar. Eso no significa que no voy a tener que sacar las fuerzas en los dos ejes. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre y si me doy cuenta, aquí tendría la normal, bueno, aquí tendría el peso, perdón, y para acá tendría la normal. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde pongo el ángulo beta? ¿Pongo el ángulo aquí o lo pongo aquí? Entonces, para quitarme yo esa duda, lo que voy a hacer es un poco de trigonometría básica. Entonces, por ejemplo, sé que este ángulo de aquí es beta. Entonces, si yo tuviera aquí un triángulo rectángulo, aquí tendría 90 grados y aquí tendría, vamos a poner alfa. Entonces ahora puedo escribir aquí, sé que beta más alfa tiene que ser 90. Entonces aquí voy a poner beta y aquí voy a, como la superficie tiene esta forma, entonces tendría que sacar aquí la normal. Y para que esto nos dé 90, tengo que tener beta más alfa. Y por último, como esto de aquí también tiene que dar 90, de este lado voy a tener a beta. Entonces, si me doy cuenta, beta va a ir con el eje Y. Entonces voy a dejar eso aquí por si le sirve. Y pues bueno, ya puedo pasar a analizar el problema. Entonces lo primero que voy a hacer es la sumatoria de fuerzas en Y. Como en Y ya quedé que no quiero tener aceleración, entonces aquí sí voy a tener la masa por la aceleración y esto es cero. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo la normal en Y menos el peso es igual a cero. Normal por el seno de beta. Seno de beta es igual a la masa por la gravedad. Y, perdón, esto no es el seno, esto es coseno. Como tengo el ángulo pegado al eje, pues Y, entonces tengo que usar coseno. Entonces despejo para la normal. Y esto es la masa por gravedad partido el coseno de beta. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Y esto sí va a tener aceleración, porque ahí quiero mi aceleración centrípeta. Entonces,
fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y qué fuerzas tengo en X? Tengo únicamente la normal. La normal en X es igual a la masa. Voy a sustituir por la velocidad al cuadrado partido el radio. Y ahora voy a sustituir aquí la normal como normal por el seno de beta. En este caso sí va a ser seno. Y esto es igual siempre a la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio. Y ahora voy a sustituir esto por masa por gravedad partido el coseno de beta. Multiplico por el seno de beta. Y esto es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido el radio. Entonces algo interesante aquí es que yo puedo cancelar la masa porque tengo la masa de ambos lados. Y si se dan cuenta, el ángulo no va a depender de la masa, sino únicamente de la velocidad y del radio de la curva. Como aquí tengo seno sobre coseno, voy a escribir esta expresión como g tangente de beta. Y esto es velocidad al cuadrado partido el radio. Despejo para beta. Entonces tengo tangente de beta es igual a b cuadrado partido r por g. Y ya lo único que me queda es despejar beta con la tangente inversa. Entonces beta es igual a la tangente inversa de la velocidad al cuadrado partido el radio por la gravedad. Y esta sería mi respuesta para encontrar ese ángulo beta. Entonces este problema yo lo saqué de aquí del libro de Sierzymanski. Es uno de los ejemplos que están en el libro. Y se dan cuenta aquí, beta es igual a la tangente inversa de la velocidad al cuadrado por la gravedad por el radio, que es lo que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, este lo tengo en un mismo documento y va a estar subido siempre en la carpeta de Drive. Y pues bueno, eso sería todo. Como les digo, este problema es muy útil para analizar curvas con peralte, también para analizar como por ejemplo el de la polea, bueno, el del tubo que tiene un bloque que está girando de esta forma. Entonces, pues bueno, importante, los ejes rectos y lo que inclino es la normal, de manera que tengo la aceleración centrípeta únicamente sobre un eje. Entonces, eso sería todo y espero que ya con esto estén preparados para el examen.